Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Hoy quiero hablarles sobre una clase o grupo social que fue estudiado desde el marxismo y es el lumpenproletariado. Este término se refiere a una categoría social que Carlos Marx introdujo en sus escritos, especialmente en uno titulado El 18 Brumario de Luis Bonaparte, publicado en 1852. Se refiere a aquellos elementos de la sociedad que no tienen una conexión estable con los medios de producción y, por lo tanto, no comparten la misma posición de clase que los proletarios industriales. En términos generales, el lumpenproletariado está compuesto por individuos marginados, desplazados y empobrecidos, como mendigos, criminales, vagabundos y otros grupos sociales marginalizados. Estas personas a menudo carecen de una identidad de clase clara y no participan activamente en la producción económica. Marx describió al lumpenproletariado como una clase social sin conciencia de clase y propensa a ser manipulada por las clases dominantes. Aunque Marx utilizó este término para señalar una categoría social específica en el siglo XIX, la discusión sobre el lumpenproletariado y su importancia en la lucha de clases ha sido objeto de debate en el pensamiento marxista. A veces, las traducciones al castellano de las obras de Marx han sido implacables e hirientes sobre los integrantes de este segmento social, el más inferior de la escala social por debajo del proletariado. Lo llamaba escoria social, clases peligrosas o proletariado andrajoso. Argumentaba que al no tener conciencia de clase y que nada le importaba, era imposible involucrarlos para una revolución proletaria. Algunas características del lumpenproletariado pueden ser el desplazamiento social y la exclusión económica. Sus miembros, a menudo, son individuos marginados que no tienen un lugar fijo en la estructura social. Pueden estar desempleados, subempleados o trabajar en empleos precarios y temporales. A diferencia de los proletarios industriales, lo que se llama comúnmente la clase trabajadora, el lumpenproletariado no suele estar vinculado directamente a la producción. Sus ocupaciones pueden incluir actividades informales como la mendicidad, el juego, la prostitución y otras formas de supervivencia económica precaria. Marx expresó una desconfianza hacia el lumpenproletariado, considerándolo más propenso a ser manipulado por las clases dominantes. Creía que, al no tener una posición estable en la producción, este grupo carecería de la conciencia de clase necesaria para participar en movimientos revolucionarios. Pasado todos estos años, ahora, en la actualidad, las formas de trabajo precario y la inestabilidad laboral han llevado a que algunas personas identifiquen al lumpenproletariado de manera diferente. Por ejemplo, la informalidad laboral, la falta de seguridad en el empleo y la creciente desigualdad económica. El 18 Brumario de Luis Bonaparte es una obra escrita por Karl Marx que fue publicada por primera vez en 1852. El título hace referencia al golpe de Estado que llevó a Luis Napoleón Bonaparte, quien era sobrino de Napoleón Bonaparte, al poder el 2 de diciembre de 1851. 18 Brumario era en el calendario revolucionario francés. La obra es un análisis político y social que se centra en los eventos políticos en Francia entre 1848 y 1851. La revolución de 1848 en Francia desencadenó la caída de la monarquía de Luis Felipe y la creación de la Segunda República. Sin embargo, la situación política se volvió caótica, con luchas internas entre diversas facciones políticas. Marx analiza cómo Luis Napoleón Bonaparte, quien inicialmente parecía ser un personaje insignificante, logró consolidar el poder y llevar a cabo un golpe de Estado exitoso en diciembre de 1851. Marx argumenta que Luis Bonaparte representaba una figura que logró unificar las clases propietarias bajo su liderazgo.
Marx examina cómo los diferentes intereses de la burguesía y el proletariado se vieron influenciados por la figura de Luis Bonaparte. Señala que, a pesar de las tensiones entre estas clases, la amenaza de la revolución proletaria impulsó a las clases propietarias a apoyar a Bonaparte como un líder autoritario que podría mantener la estabilidad. Argumenta que dicha burguesía, al apoyar a Luis Bonaparte, sacrificó la democracia y permitió el establecimiento de un régimen autoritario. Ahora bien, ¿qué relación hay entre todo lo dicho con el lumpenproletariado? Ahí vamos. Marx observa que Luis Bonaparte logró movilizar y utilizar a esta clase marginal como una fuerza política durante el golpe de Estado de 1851. Estos elementos, como vagabundos, criminales y desempleados, fueron utilizados por Bonaparte como fuerza de choque para desestabilizar y sofocar la oposición. También Marx indica cómo Luis Bonaparte, manipulando estas masas desfavorecidas, incluido el lumpenproletariado, consolida su poder. Señala cómo Bonaparte se presentó como un líder que representaba los intereses de las clases más bajas, aunque en realidad su régimen beneficiaba a las clases propietarias. En consecuencia, Marx expresa su desconfianza hacia el lumpenproletariado. Considera que este grupo social, al carecer de una conexión estable con la producción, es más propenso a ser manipulado por líderes autoritarios que buscan consolidar el poder en beneficio de las clases dominantes. Marx examina la utilización estratégica de este grupo marginado por parte de figuras autoritarias para consolidar el poder en un contexto de crisis política y social. Marx ve al lumpenproletariado como una fuerza susceptible a la manipulación y un elemento importante en las dinámicas políticas que llevaron al ascenso de Luis Bonaparte al poder. Como podemos ver, demagogia pura. Como ven, estamos llegando de a poco a cómo la demagogia política y el populismo se puede aprovechar fácilmente de los sectores más disminuidos de la sociedad, en este caso en concreto, el lumpenproletariado. La utilización en la demagogia política implica manipular y movilizar a este grupo social marginado con fines políticos. El populismo implica apelar a las emociones y prejuicios de las masas para ganar apoyo y poder. ¿Qué estrategias pueden aplicar para involucrar al lumpenproletariado en la demagogia política? Por ejemplo, los líderes demagogos suelen hacer promesas atractivas a los sectores más empobrecidos, como garantizar empleo, mejorar las condiciones de vida o proporcionar beneficios sociales. También se pueden presentar a sí mismos como líderes que entienden y representan los intereses de las personas marginadas. Esto puede incluir la adopción de un lenguaje y un estilo que resuene con las experiencias del lumpenproletariado. La demagogia política, a menudo, se basa en la explotación de las frustraciones y resentimientos de la población. Los líderes demagogos suelen señalar a chivos expiatorios como grupos étnicos, extranjeros o élites como responsables de los problemas del lumpenproletariado, creando así un enemigo en común. Su discurso se centra en hablar en nombre del pueblo contra las élites. Los líderes demagogos pueden presentarse a sí mismos como defensores del lumpenproletariado contra las injusticias percibidas, creando una narrativa de lucha entre las clases. La demagogia política a menudo se basa en movilizar emociones en lugar de argumentos racionales. Los líderes demagogos pueden apelar a las emociones del lumpenproletariado, aprovechando el enojo, el miedo o la desesperación para generar apoyo y movilización. También la personalidad carismática de un líder demagogo puede ser utilizada para atraer al lumpenproletariado. Un líder con carisma puede ganar seguidores al presentarse como un hombre del pueblo que entiende y comparte las luchas de las personas marginadas. A lo largo de la historia,
ha habido varios ejemplos de líderes políticos que han recurrido a la demagogia para ganar el apoyo del lumpenproletariado. Algunos ejemplos pueden ser Adolf Hitler en Alemania en la década de 1930, Juan Domingo Perón en Argentina en la década de 1940, Hugo Chávez en Venezuela en la década de 1990 y principios del 2000, Silvio Berlusconi en Italia en la década de 1990 y 2000, Rodrigo Duterte en Filipinas desde el 2016 y así mucho más a lo largo de la historia. Como ven, la historia se repite. Generalmente no hay nada nuevo bajo el sol. El punto de vista liberal clásico sobre el lumpenproletariado suele ser crítico y centrarse en la importancia de la propiedad privada y la libertad individual. Los pensadores liberales clásicos como Adam Smith y John Locke generalmente consideran que el lumpenproletariado, al no estar vinculado a la producción y carecer de una ocupación estable, representa un problema social que puede surgir en ausencia de instituciones y políticas que respalden la propiedad privada y la libertad económica. Algunos aspectos claves del punto de vista liberal clásico sobre el lumpenproletariado pueden poner énfasis en la propiedad privada, ya que la consideran un derecho fundamental. Ven la propiedad como un medio para garantizar la libertad individual y proteger los frutos del trabajo. Desde esta perspectiva, el lumpenproletariado, al no participar en la producción y carecer de propiedad, puede considerarse como un grupo que no contribuye al desarrollo económico y social. Otro punto en donde quieren poner énfasis es en la libertad individual y responsabilidad, ya que este sector, al no estar comprometido con un empleo estable, puede ser volátil en sus opiniones y elecciones. Otro tema a tener en cuenta es dar confianza en el mercado y confianza en la competencia. Los liberales clásicos confían en la capacidad del mercado y la competencia para asignar recursos de manera eficiente y mejorar el bienestar general, de la misma manera que enfatizan la desconfianza hacia la intervención estatal excesiva. Se busca preferir soluciones basadas en el mercado y en la libertad individual, en lugar de medidas gubernamentales que podrían considerarse restrictivas. ¿Y qué me cuentan ahora si les hablo de un nuevo término que como mucho tiene 50 años de existencia y es la lumpenburguesía? Esta definición fue atribuida por primera vez al alemán Günther Frank en 1972 con su libro llamado justamente Lumpenburguesía. Dicho autor, también marxista, habla sobre esa clase media que se acomoda al poder incluso aceptando ser parte de actividades delictivas, como por ejemplo el contrabando, muy comunes, según el autor, en las épocas coloniales en América Latina. Las élites coloniales, mientras ellas mismas no se involucraban en actividades delincuenciales, contribuían negativamente a la economía local, ayudando a los explotadores extranjeros. Los recursos y bienes de las colonias eran deseados por las potencias coloniales y para conseguirlos, éstas incorporaban a las élites locales en su sistema, convirtiéndolos en intermediarios entre los ricos compradores coloniales y los pobres productores locales. Parece un oxímoron, una contradicción esta palabra, lumpen y burguesía, pero claramente nos puede indicar a una clase media pasible de ser influenciable, de cerrar los ojos y de aceptar políticas, normas de vida no aceptadas, con poca capacidad de reacción, crítica y protesta. Digo yo, acá en Argentina, ¿en qué categoría pondrías a los nini? Personas, en su mayoría jóvenes, que ni trabajan ni estudian. ¿Podrías considerarlos como los lumpenburgueses del siglo XXI?
Si bien el concepto de lumpenproletariado e incluso el de lumpenburguesía fue abordado y desarrollado por el marxismo, con el propio Carlos Marx a la cabeza, podremos coincidir con el diagnóstico, en el cual una sociedad, por más desarrollada que esté, siempre tendrá un sector marginal al que los sectores demagogos y populistas, tanto de izquierda como de derecha, intentarán cooptarlos para sus exclusivas necesidades. No te olvides que toda persona vale un voto, sea quien sea. Y estas clases marginales, al no tener derecho de propiedad y al ver restringida su libertad de opción en la vida social debido a las desigualdades que existen, aunque les moleste escuchar estos términos, decía que estas clases marginales verán con buenos ojos cualquier opción que les resulte beneficiosa, a veces sin llegar a pensar si es la verdadera solución a sus problemas. Con esto no quiero justificarlos, ni mucho menos, pero la idea general de mi reflexión es referirme a esa clase de políticos que se aprovechan de esta situación, tratando de mantener la estabilidad política y avanzar en sus propios intereses. Será tarea del resto de la población, la que generalmente mira y que hace muy poco, tomar cartas en el asunto y asumir si hay un verdadero desplazamiento en algunos sectores de la sociedad. La movilidad social permite que los miembros de una clase inferior o media asciendan a otra superior e inversamente, pero el desplazamiento se produce cuando estos referentes se han perdido por completo, produciéndose la marginalidad y el aislamiento del individuo. Algunos episodios de Radio Antorchas han girado, creo yo, en este sentido, aunque sea de manera tangencial. Hay un programa llamado Los Apolíticos, el cual habla sobre las personas que no sienten apego por la política, lo cual genera incertidumbre en el curso que puede tomar una sociedad. Y otro programa llamado Ascensor Social, al que sinceramente tendría que haberle puesto descensor social, sobre todo debido al deterioro que hay en Argentina y América Latina. Y así llegar, con este programa de hoy, a una trilogía, aunque seguramente seguirá investigando temas para ver de qué manera poder abordarlos desde una óptica liberal clásica. Quisiera destacar la tapa del programa de hoy, una verdadera obra de arte, La Manifestación de Berni, obra de 1934, exhibida actualmente en la Fundación Malva. Representa la crisis de la época y se ve una manifestación de chacareros y desocupados. Sus miradas expresan melancolía y rabia, característica de los sectores más indefensos de una sociedad. ¿Quién sabe? Las caras del lumpenproletariado. ¿Qué te pareció este informe? Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias por llegar al final de este podcast y dale like si realmente fue de tu agrado. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.